Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy hablando con el coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández, que es Nicolás Trota, compañero de la casa, puede tener un programa, pero ahora con una posición muy relevante respecto de lo que puede ser la formación de un eventual gabinete en la eventual presidencia. Pongo todo eventual porque me va a gustar escucharlo para saber cuánto definido cree él que es agosto, cuánto de ya suerte echada hay para octubre, en un fin de semana en donde se produjeron algunos hechos políticos. Lo primero y más importante ha sido la declaración de Monseñor Carnielo en Salta frente al presidente de la Nación respecto de la pobreza. Es muy interesante cómo a veces quien ejerce el poder, en este caso Mauricio Macri, niega un hecho absolutamente incontrovertible. Primero, que la pobreza existe y que ha crecido muchísimo. Algunos creen que hacia diciembre la pobreza terminará en un 38%. Pero más allá de esto, el obispo de Salta hace un especial hincapié nominando al presidente, diciendo: Mauricio Macri, vos has hablado de la pobreza cero, llévate, así le dijo textualmente, el rostro de la pobreza. Y el gobierno dice que esto fue una apelación al resto de la dirigencia, no solo a quien está ejerciendo la administración. Esta cosa es cooperativizar las responsabilidades. Bueno, aparte de esto, hoy también hubo algunas declaraciones de Alberto Fernández respecto de cómo conformaría su gabinete. No hay demasiadas cuestiones y la pregunta es: a 45 días de las elecciones, a un poco más de 60 días, 70 días de la Asunción, uno debe saber quiénes son los que acompañarían a un eventual presidente de la Nación. Bueno, de estas cosas vamos a hablar con Nicolás Trota, a quien ya recibo. Señor, ¿cómo estás? Luis. ¿Todo bien? Sobredosis de mí tenés hoy, ¿no? Sí. Hablamos a la mañana. Y nos vemos a la mañana. Más que a tu familia, seguro estás hablando. Sí, no me hables. Me imagino, que ¿no? me van a matar. Debe ser dedicarse físicamente a la campaña muy potente, ¿no? Sí, y además que yo soy rector de una universidad y hay que conjugar ambos mundos. Me imagino. Bueno, ¿arrancamos? ¿Cómo no? ¿Hay albertismo? Yo creo que hay peronismo, ¿no? Y me parece que Alberto se está trazando el objetivo de construir una coalición política bien amplia, que el peronismo va a cumplir un rol muy importante, los gobernadores van a tener un rol muy importante en ese sentido. Así que me parece que albertismo no. Yo creo que Alberto va a querer ser la referencia del peronismo que se viene a nivel nacional. Los que somos medio gorilas, decimos, pero la frase de la peronista somos todos, sabemos que hay Menem, Néstor, Puerta de Hierro, Montoneros, para poner distintas épocas. ¿Qué peronismo es hoy? Yo creo que hoy es un peronismo que se vincula más a lo que fue el peronismo que permitió sacar a la Argentina de la crisis, ¿no? Un peronismo que cree que tiene que haber un Estado presente, no un Estado que obstruya el desarrollo, sino que sea promotor del desarrollo, que rompa las asimetrías que genera el mercado, que le tienda la mano, ¿no? Y promueva a los que más necesitan la presencia del Estado, porque se vincula a lo que vos decías. Digo, Argentina de la década del 70 cayó en un tobogán, ¿no? Que no encuentra un fondo, ¿no? Entonces uno ve lo que es la pobreza hoy, ¿no? Que nuestra universidad proyecta 38% hacia fin de año, y la verdad que la pobreza no nació con Macri, pero sí se ha consolidado mucho en esta gestión, ha crecido del 27 al 38%, son casi 5 millones de argentinos que cayeron en pobreza por nivel de ingreso. Pero la realidad es que si recordamos que en el 2002, ¿no? En el peor momento por ingreso, la pobreza fue del 57%. ¿No? En el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se logró reducir de una manera muy importante, pero también se encontró un techo, principalmente esa pobreza estructural que no alcanza con el empleo para erradicarla, ¿no? Yo suelo decir que no hay mejor política pública social que el empleo de calidad, pero a lo que es la pobreza estructural demanda un Estado inteligente, ¿no? Con mucha presencia en el campo educativo, en el campo sanitario y en la infraestructura. Y eso lleva tiempo y me parece que es parte del desafío que se tiene en un país que es profundamente desigual. Nosotros decimos que la Argentina es un país federal, pero es un país unitario. Claro, sin duda. ¿No? Pero digo, para retomar esto, o sea, vos decís, este peronismo 2020... se parece más al kirchnerismo de Néstor y Cristina. Yo creo que en parte sí, pero también aprendiendo de los limitantes que tuvo, porque creo que también Argentina y América Latina se encontró limitantes y que algunos de ellos se profundizaron en la gestión de Macri. Digo, Macri era una persona que decía había que recuperar el diálogo entre los argentinos y objetivamente no ocurrió. ¿No? Objetivamente eso no ocurrió. Y yo creo mucho en lo que viene planteando Alberto y Cristina Kirchner relacionado a un nuevo contrato social, ¿no? Que logremos sentar en una mesa a los principales actores, ¿no? Que tienen la responsabilidad de transformar y construir una Argentina distinta, con una premisa que yo creo es fundamental, que no solo hay que sentarse, sino que no hay que levantarse de la mesa. No, si frente a la primera diferencia vos te levantás,
dentro de 6 meses vamos a estar peleados y no nos vamos a acordar por qué estamos peleados, pero vamos a estarlo. Pero digo, ¿cómo te cae, para una persona que está trabajando cerca, que hoy todavía en septiembre se discute si gana la elección, si gobierna Alberto o gobierna Cristina? Bueno, parece que el presidente, ganando las elecciones va a ser Alberto, pero también hay que reconocer la enorme trascendencia política que tiene Cristina. Y para mí personalmente, que la fórmula sea Alberto y Cristina es un activo que hay que valorar. Uno ve el enorme predicamento que Cristina tiene en sectores importantísimos de la Argentina, pero como ella misma reconoce, ¿no?, en términos de la construcción de la arquitectura electoral, y que lo viene diciendo Alberto hace mucho tiempo, con Cristina no se alcanzaba, ¿no?, a construir esa mayoría que necesitamos, pero sin ella era imposible, ¿no? Cuando hoy vemos que nuestra fórmula sacó casi la mitad de los votos, está la enorme representatividad popular, federal que tiene Argentina, pero también está el peronismo, están las centrales obreras, están otras fuerzas políticas que hoy acompañan, y que eso quizás, como Sergio Massa, ¿no?, Pino Solanas, Vicky Donda, quizás eso no se hubiese logrado, ¿no? Entonces creo que hoy el presente de oportunidad que tienen los argentinos se vincula a que se tomó la decisión que había que ampliar la base de sustentación en términos electorales, ¿no?, que para ganar hacía falta 45% más 1, ahora para gobernar hace falta mucho más en una Argentina en crisis. ¿Que se va a presentar el gabinete antes de la elección de octubre? ¿Van a presentar por lo menos quiénes serían las 5 personas más importantes? Hasta donde yo conversé con Alberto, él ha planteado que quiere esperar hasta el resultado electoral, porque creo que en eso él tiene razón. Una vez que él es presidente electo, muchas personas que hoy tienen dudas, pueden llegar a sumarse al gabinete. Y Alberto, inclusive, cuando él cumplió el rol de jefe de gabinete con Kirchner, tuvo una responsabilidad de convocar a muchas personas que en primera instancia uno no imaginaba ahí. Creo que eso también va a ser, es una cualidad de Alberto, armar equipos, no persuadir a mucha gente que se anima a dar un paso a la cosa pública, que no es fácil, ¿no?, porque también estamos en un momento donde la política tiene mucho desprestigio, ¿no? A veces se lo ha ganado con razón, otras veces es parte de la voluntad que tienen algunos de debilitar la política como herramienta de transformación. ¿Suena la idea de que vos podés ser ministro de Educación? ¿Es un disparate? No, la verdad que no hemos hablado con Alberto en ningún lugar en particular, ¿no? Lo que sí, yo tengo la profunda voluntad de acompañarlo en el lugar que él decida. No hay, con el presidente, uno donde él disponga, nosotros vamos a asumir la responsabilidad, reconociendo también que aspiramos a que sea un proceso político de 4 años, que las responsabilidades van cambiando y que todos estamos para sumar nuestra experiencia y para ganar experiencia, porque algo que dice Alberto, que él tiene la voluntad de ser el nexo entre su generación y la nuestra, ¿no? Alberto tiene 60, nosotros tenemos un poco más de 40, y creo que ahí se va a poder armar un buen esquema de trabajo. Pero en lo personal, como aspiración vocacional, ¿sería un lugar que te gustaría...? No, es un lugar importante, ¿no? Si vos me decís, te has formado y sos rector de una universidad, trabajás en el tema. Más allá del lugar que esté, hay 2 temas que a mí me apasionan mucho, que es la educación y el trabajo, y creo que son 2 lugares que hay que encontrar un esquema de diálogo. Algo nosotros hacemos mucho en nuestra universidad. ¿Cómo logramos que el sistema superior no tenga mucho más vínculo con el mundo efectivo del trabajo en la formación de nuestros estudiantes, como tienen otros sistemas universitarios, por ejemplo, de Alemania? Eso creemos que es algo que hay que mejorar fuertemente en el sistema superior argentino. ¿Te imaginás en esta convocatoria post-27 de octubre llamando a Labaña para integrar el equipo? Bueno, Alberto habló un poco de Labaña, ¿no? Dijo, sería un ministro soñado, pero ¿te imaginás convocándolo efectivamente? Yo creo que sí. Es difícil hablar ahora porque es candidato. Hasta sería como faltarle medio el respeto a lo que él representa, que tuvo un caudal importante de votos, pero Labaña es una persona, que creo que todos respetamos, no solo de lo económico, sino lo que ha sido también su trayectoria y su mirada de colaborar en sacar a la Argentina en la crisis, porque creo que también la historia le va a reconocer a Eduardo Duhalde un rol muy importante, ¿no? Porque yo creo que él adoptó medidas trascendentes en esa Argentina que estaba prendida a fuego, ¿no? Una de ellas fue el plan Jefes y Jefas, ¿no? En ese momento donde, inclusive recordemos, la Alianza trataba de generar un esquema de una política social universal y se pasó discutiendo meses y meses sin dar respuesta, y Duhalde con mucha decisión logró resolverlo. Me autoplagio en la pregunta que te hacía en la radio esta mañana. Habrás visto los editoriales que dicen: Alberto está atenazado por el kirchnerismo que le dice te pones ortodoxo porque lo llamás a Melconian, y el antikirchnerismo que te dice te pones kirchnerista porque pesa mucho Cristina. ¿Cómo evalúas eso?
Creo que Alberto tiene una cuota de pragmatismo que creo que es importante en este momento en el que estamos, ¿no? Porque hay que dialogar con todos los sectores, ¿no? Y yo estoy convencido de esto, ¿no? Que inclusive parte del problema que tuvo el gobierno de Cristina, digo, puede haber responsabilidad propia, puede haber mezquindades también del sector empresario, digo, se tensó tanto la cuerda que el diálogo no era constructivo por momentos. Más allá que creo que muchos empresarios anhelan más el gobierno de Cristina que la tragedia económica que hoy vivimos. Pero que parte del desafío que tenemos en una economía que es una sábana corta, ¿no? Que cuando uno piensa que está resolviendo un problema genera otro, por más que tenga buenas intenciones, hay que escuchar todas las campanas, ¿no? Y a veces uno puede decir, sí, pero con los que dialoga Alberto, a veces hay miradas contradictorias y probablemente las haya, ¿no? Ahí hay que tener la capacidad de encontrar el equilibrio, ¿no? Y que ciertas decisiones permitan seducir, ¿no? Y comprometer al sector empresario, porque creo que es un desafío importante, no solo en términos de inversiones, sino lo que dialogamos con el equipo hoy, en términos también de I+D, de innovación. Digo, si Argentina no pone en la centralidad de sus políticas públicas la educación y la innovación y el desarrollo, sí, está frita. Estamos fritos, porque nos vamos alejando de los países que nos van sacando cada día más cuerpos de ventaja. Aparte digo, y esto es una autocrítica, ¿no? Si se cierra, porque se cierra. Pero si se abre, porque traiciona. Y si se abre, porque es contradictorio. Digo, concretamente, ¿hay plan pedido macroeconómico Melconian? No, sé que Alberto ha tenido diálogos con él y que muchos le están presentando. Yo coordino los equipos técnicos, que tenemos 25 comisiones de trabajo. Una de ellas es la Comisión de Macroeconomía, otra es de Economías Regionales. Y ellos presentan propuestas que le acercamos a Alberto Fernández para cada una de sus recorridas por el país, para que tengan los elementos que nosotros consideramos importantes, en equipos que también tienen historias muy distintas uno de otro. Pero bueno, ahí siempre hay tensiones, debates, discusiones, pero se encuentran espacios comunes. Pero digo, Melconian, ministro de Economía, mucho. Yo no me lo imagino, pero bueno, no... Sí, tampoco la imaginación es... Y también, digo, algo que tengo claro por conocerlo a Alberto es que Alberto Fernández va a ser presidente, pero hay 3, 4 ejes centrales que él va a tener una injerencia muy grande porque son temas que le interesan en sobremanera. Y uno claramente es la economía y las políticas sociales iniciales de este país. Digo que del hambre cero termina con, o de la pobreza cero termina con la emergencia alimentaria. Pensaba también esta historia, ¿no? Que en nuestro país es muy potente quién es el ministro de Economía, cosa que no pasa en otros países, ¿no? O sea, no quiero hablar de países centrales, pero digo, pero vos sabés que es muy, sí, es Duhovne, entonces digo, ¿es Nielsen o es Emanuel Álvarez Agis? ¿Te parece que...? No, Matías Culfas o Cecilia Todesca Bocco, digo, hay muchos perfiles en ese sentido que pueden ser ministro de Economía, o el propio Lavagna, digo, es prematuro todavía imaginar quién puede ocupar ese rol, porque también la realidad es que con Macri el Ministerio de Economía se transformó en Ministerio de Hacienda, ¿no? Y que este fue un gobierno que fue expulsando toda línea de pensamiento crítico a la ortodoxia macrista, para decirlo de una manera, ¿no? Entonces, lo que decían que había que tener un mejor equipo compacto, vemos que eso ha fracasado rotundamente. Yo creo que el pensamiento crítico, el debate, siempre es importante, porque si no te transformás, ¿no? en una mesa de debate que no aporta ideas y que todos lo único que dicen es sí y acompañan, pensando mucho más en sostener su empleo como ministros, con todo lo lindo que debe ser ministro, ¿no? Que te suene el teléfono, que te llame la gente, pero no es lo importante. Cuando un ministro tiene que tratar de discutir, tensionar si hace falta para defender la mirada que uno tiene sobre la responsabilidad que el presidente y la sociedad le asignan. Es como un fenómeno del megustismo de Facebook, ¿viste? Que uno dice, mira toda la gente que me apoya. En realidad porque son los me gusta, te hablas con los que te ponen me gusta, ¿no? Bueno, quizás Marcos Peña se interesó tanto por las redes sociales que terminó construyendo un gabinete que hablaba solo con los que pensaban igual como él, ¿no? Y eso creo que es un error. Como sos universitario y después me retan, me dice, eso es una especulación de ustedes, de los que les gusta todo, pero ayúdame a definir, digamos, si tuvieras que definir en una tesis, ¿qué es Mauricio Macri? ¿Qué es Mauricio Macri? Yo creo que Mauricio Macri es un empresario que no tomó conciencia que gestionar el Estado no es gestionar una empresa, que los ciudadanos no somos consumidores y que las decisiones en política no se toman de un escritorio en un ministerio o en la presidencia de la Nación, que hay que tener un vínculo con el territorio y con los actores sociales. Y creo que esa lejanía de él y de su gabinete, ¿no? A mí no me gusta sobreideologizar las cosas y decir estos son unos CEOs millonarios.
pero creo que hay muy poco vínculo del gabinete con la sociedad que pretenden representar. Digo, yo siempre he dicho, inclusive en debates, yo no sé si Dietrich sabe cuánto sale el boleto colectivo, el esfuerzo que hace mucha gente para pagar el colectivo, cargar la SUBE, o si el antiguo ministro de Energía sabía cuánto pagaba de gas en su casa, ¿no? O en las empresas, ¿no? Que cuando uno toma una decisión administrativa en un escritorio, termina afectando la vida de millones de argentinos, ¿no? Y hay ciertas decisiones que yo creo que el fin del gobierno en parte se relacionó a lo que fue el cuadro tarifario, ¿no? Que uno era consciente que había que dar una discusión de que teníamos que tener una tarifa que permita procesos de inversión, pero no que termine desequilibrando toda la economía argentina, porque creo que todos tenemos incertidumbre si no va a venir 1.800 pesos de gas o 6 lucas, sí, ¿no sabés? Sin duda. Y hay pymes que vos veías lo que le venía de gas, 4.000, 5.000, a 40.000, 60.000 pesos, 150.000 pesos, que terminó a un nivel de cierre de empresas más dramático inclusive que en una crisis mucho más profunda como la del 2001, es porque no lograban sostener la caída de ventas y del consumo y estas tarifas absolutamente prohibitivas. Pero déjame andar un poco más, porque es interesante. Vos decís, hay una desconexión de la cotidiana de la mayoría de la sociedad. Yo me siento, hago un cálculo y tal. ¿Eso es mera desconexión o también un corsé ideológico, digamos? ¿Es el liberalismo? No, decime vos, no sé, ¿qué es esto? No, yo creo que un poco de las dos cosas, ¿no? Y que cuando uno se enamora de su dogma, digo, se enamora de los preceptos en los que cree y no se da cuenta que todo se está derrumbando, ¿no? A mí una vez me dijo Felipe Solá una cosa que para mí es muy importante y la repito siempre, ¿no? Él dice, el mejor talento de un gobierno es saber cambiar a tiempo, ¿no? Y yo esa frase de Felipe me parece que es muy inteligente y que este gobierno no supo cambiar a tiempo, ¿no? Porque se enamoró de sus políticas públicas, ¿no? Y creo que uno tiene que aprender y tomar nota, ¿no? Que cuando prueba una cosa, si le va mal, tiene que reconocer. Y también porque quizás la cultura argentina es que cuando uno retrocede, está mostrando, te debilitas, ¿no? Y ha pasado mucho, no solo este gobierno, otros gobiernos. El propio Alberto fue muy crítico cuando él, con su salida, reconoció que haber tensado hasta tal punto la 125 era un error, ¿no? Entonces me parece que uno ahí tiene que darse cuenta que a veces retrocediendo termina ganando, ¿no? Y termina demostrando un esquema de apertura que revitaliza un gobierno, ¿no? Y creo que ahí Macri perdió muchas oportunidades. Pero digo, no es que no le salió bien o no le salió bien, o es que es esto, a que vinieron a hacer este modelo. Yo no creo en la política del saqueo, ¿no? Más allá que algunos hayan hecho negocios. Digo, no me imagino que todos se juntaron, vamos a llegar a la presidencia para destruir la Argentina. Ahora, yo vengo sosteniendo, ¿no? En nuestra universidad hemos creado distintas instituciones, Observatorio de la Deuda Externa, nuestro Instituto Estadístico, nuestro Observatorio de Empleo que denuncia precarización y desempleo en la Argentina, desde el día 1 que esto iba a ocurrir. Ahora, no porque seamos muy talentosos, sino yo suelo repetir que estas políticas neoliberales, si le queremos decir, fracasan. Lo que no sabemos es cuánto tardan en fracasar. Y si no fracasaron antes, es por un componente tan dañino que nos va a dejar este gobierno, que es el enorme endeudamiento. Se ha emitido deuda por más de 190.000 millones de dólares. El próximo gobierno va a tener vencimientos en las condiciones que estamos hoy por más de 153.000 millones los próximos 4 años, y en el 22 y 23 son casi de 50.000 millones por año, lo que implica que por poco vamos a tener que tener la Reserva Federal produciendo dólares en Argentina para pagar esa deuda. Y sabemos que no producimos dólares. Y que al contrario, digo, todos los procesos políticos de Argentina tuvieron ese cuello de botella de falta de dólares para sostener el desarrollo de la economía. Entonces me parece que el gobierno de Macri iba a tener este final. Iba a tener este final. Algunos inclusive se comieron la curva, que venía una nueva hegemonía de centro derecha, y el propio gobierno, el resultado electoral de medio término del 2017, parece que lo envalentonó en las reformas. Yo digo, retomando esto que vos dijiste, a mí no me parece que se armaron un partido para venir a saquear a la Argentina. Hay un sector que integra el Frente de Todos que sí cree esto, que se expresa maravillosamente, porque es un comunicador de la hostia, que es Daddy Brieva, que acá sentado dijo, hay odio de clase. Y yo le preguntaba concretamente, digo, pero vos crees, digamos, si alguien viene a hacer esto deliberadamente con dolo, es un HDP. Y él se quedó callado. O sea, vos no crees en el odio de clase que vino a hacer esto. No, puede haber
que algunos tengan, alguno que otro, como pasa en todos lados. Hay malas personas en todos lados. Ahora, no veo que haya sido un plan, espero que no haya sido un plan sistemático de decir vamos a destruir la Argentina. Lo que sí hay intereses que se han favorecido mucho, sí, las empresas de energía se han favorecido mucho, digo, y que tienen vinculación con el gobierno, muchos tienen vinculación con el gobierno. Después hay ciertas medidas, digo, cuando el gobierno elimina, ¿no?, las retenciones a las mineras sin exigirles niveles de inversión, ¿no? Y hoy vemos que la inversión ha bajado, ¿no? Y fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno cuando asumió. Digo, ahí uno ve esas contradicciones de... Hay una escritora, ¿no?, que trabaja todo lo que es tecnología, que se llama... que ella habla del estado de bienestar, ¿no?, y del estado emprendedor en los Estados Unidos, que ella siempre dice, Mazzucato, ella siempre dice, no hagan lo que Estados Unidos dijo que hagan, hagan lo que Estados Unidos hizo. Claro. ¿No? Porque esa es la diferencia, porque muchas veces nosotros terminamos comprando recetas de tienen que liberar las fuerzas del Estado, cuanto menos Estado mejor, y uno va a Estados Unidos. Digo, Estados Unidos es un país que tiene un Estado más presente que el nuestro. Conservador y proteccionista. Y regulador. Digo, hay ciertas cosas donde uno ve que Argentina tiene más presencia en las políticas sociales, en lo que puede ser la salud. Pero en Estados Unidos, digo, uno ve su política para tratar de no lograr que se cartelice la economía. Digo, ellos han tenido una política antimonopolio con la Standard Oil de la familia Rockefeller, que la obligaron a dividirse, con la empresa de telefonía AT&T. Vemos ahora todo el avance que están tratando de tener contra Microsoft en su momento, ahora contra Google, con las grandes empresas de tecnología. Y vemos un Estado que tiene una premisa que nadie tenga suficientemente poder para condicionar a otros. Atrás un tema, porque decías, ha habido conflictos de intereses severos, ganancias de algunos sectores, los vinculados con la industria financiera, ni hablar. ¿Te imaginás al macrismo que tomó esta decisión, al presidente Macri desfilando por Comodoro Pi para dar cuenta? La verdad que nosotros como sociedad tendemos que hacer una autocrítica, porque un resultado electoral no hace inocente a nadie, pero tampoco culpable. Entonces lo que uno observa es que nosotros tenemos una justicia, ¿no?, que se acomoda mucho a lo... Y esto no lo digo en defensa de nadie ni en contra de nadie. Me parece que nosotros deberíamos animarnos a construir un sistema judicial, ¿no?, que investigue en tiempo y forma, y que no solo investigue estos desfalcos que podría haber existido, ¿no?, en el Estado, sino también que garantice el acceso a la justicia a los sectores populares, ¿no?, que no pueden acceder a un abogado, que no tienen los recursos para ir al tribunal todo el tiempo. Entonces me parece que el problema que tenemos es que hay ciertos jueces que se acomodan, ¿no?, al calendario electoral. Al calendario electoral. Pero digo, en un sistema más o menos organizado de justicia independiente, pues tampoco nos pongamos naif pensar en la justicia... No, por supuesto. Por eso mismo lo digo, al contrario, no es una mirada naif, es una mirada realista. Pero digo, en una mirada de una justicia razonablemente independiente, este tema de las eléctricas, ¿crees que deberá ser respondido en la justicia? Yo creo que debería haber investigación de incompatibilidades, ¿no? Para mí todo lo que es... Hay una investigadora que trabaja con nosotros, le dije nuestro centro CONICET, que es Ana Castellani, que ella trabaja todo lo vinculado a las élites económicas y la puerta giratoria. Digo, ahí tiene que haber un marco regulatorio que no permita, ¿no?, que yo soy gerente general de una empresa eléctrica, a los 2 meses estoy en el Estado, me voy del Estado y vuelvo a la empresa, porque digo, ¿qué madera buena tenés que tener para cortar el WhatsApp, las líneas telefónicas con tus compañeros de trabajo hasta hace una semana y no atenderles más el teléfono? Es medio complicado. Entonces, todas esas cosas que uno ve de esta puerta giratoria, en este gobierno fueron evidentes el primer día. Ahora, lo que yo creo que tiene que haber una justicia, sin ser naif, lo más independiente posible, lo más disociada del poder político y del poder político de turno, y del empresariado también. ¿La Corte hoy como cúspide del Poder Judicial garantiza esa cierta independencia? Yo creo que sí. Me parece que los ministros de la Corte, más allá que a mí me puede gustar los antecedentes más unos de otros, son todos abogados reconocidos. Digo, me parece que es una Corte Suprema positiva, y ojalá nosotros pudiéramos reflejar esa misma composición de la Corte en toda la justicia, tanto federal como provincial. Siempre los gobiernos que llegan tienen la tentación de ampliar el número. Bueno, pasó. ¿Está dentro del proyecto del albertismo, por más que dijimos al principio que no es albertismo, El Frente de Todos no, lo que ha planteado Alberto que no. No. Lo que ha planteado Alberto que no, en esta instancia no. Lo que yo le he escuchado a él plantear es que no es necesario. ¿Qué valor le das, por ejemplo, a un dirigente que apoya
al frente de todo, pero es muy crítico como Juan Grabois. Para mí Juan es una buena persona y yo estuve reunido los otros días, me trajo una serie de propuestas muy interesantes vinculadas a la economía popular, a trabajo, por ejemplo, me trajo un proyecto que me sorprendió, que lo trabajó con Mariano Nadarowski, vinculado a la formación de jóvenes con mucho nivel de detalle para que puedan tener una educación de calidad en los lugares más postergados de la Argentina. Yo creo que en eso Juan es una persona con mucho compromiso, más allá que muchas veces hay ideas de él que no comparto. No, y lo he discutido con él, como esto de la reforma agraria. Yo digo, Juan, no podés opinar, porque tuvimos un pequeño debate y me parecía que no era productivo, porque no es parte de nuestra agenda nada que se vincule a esa idea. Pero pues Juan tiene muchas ideas positivas, como tiene muchos movimientos sociales, que yo creo que son un actor muy importante, no solo en lo que ha sido estos años tan difíciles para intentar contener la crisis con un Estado que se retraía, sino también en lo que creemos que debe ser la economía popular, no en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Frente a estos procesos, ¿no?, de precarización laboral, que creo que la economía popular puede cumplir un rol más que importante. No la reforma agraria, tengo claro. ¿Qué te pasa cuando ves a un sector de la CETEP en el patio Bullrich o que yo qué, haciendo esa manifestación? A mí no me parece que sea positivo, pero yo siempre trato de no criticar el efecto, sino tengo que criticar la causa. ¿No? Viste que a veces hay debate que, no, pero los maestros paran. Digo, ¿por qué los maestros paran? Digo, ¿cuándo convocaron a la paritaria docente? 10 días antes de que empiecen las clases. ¿Qué oferta le hicieron? Digo, veamos cuánto aumentó el gasto en publicidad en el estado de Anión y veamos cuánto aumentó lo que le van a ofrecer a los maestros. Digo, uno tiene a veces la sensación de discutir lo que tiene más visibilidad, pero creo que también tenemos que atacar la cuestión de fondo, que es el hambre. Digo, ¿qué es el hambre? Y a veces uno lo ve, y por ejemplo, los chicos con la toma de los colegios. Digo, ¿cuántas veces piden? Tenemos problemas de infraestructura en la escuela, digo, no tenemos gas, se nos cae el techo, hay ratas. ¿Y cuándo nos interesamos todos como sociedad? Cuando cortan la calle. Digo, a veces también estamos en una situación media compleja, que la visibilización de los problemas también hacen que la política se ocupe. Entonces, y es así. Digo, por más que uno diga, quizás no es la mejor manera, justo en un proceso electoral, ¿no?, que el gobierno lo puede utilizar, ven, aquí viene el Frente de Todos incentivando. La verdad, si hay un espacio político que le conviene que no se hable más de las elecciones hasta el 27 de octubre, que nadie gana, es el nuestro. Claramente. Sí, la menor. ¿Qué valoración haces ¿hay proyecto de ley de medios? No ha habido trabajo en ese sentido, ¿no? Y Alberto ha sido muy claro que no le pareció positivo lo que fue la sanción de la ley de medios. Me parece que sí, en algún momento hay que dar una discusión amplia en todo sentido, pero no se ha planteado en este momento. ¿Qué valoración le das como dirigente política a María Eugenia Vidal? A mí me cuesta definir a Vidal. Yo creo que es una gran comunicadora, pero no alcanza como ser una buena comunicadora, y que ahí el accesorio, como te enseñan en la Facultad de Derecho, corre la suerte principal. Digo, y no podés sacar uno, no podés desvincular uno del otro. La deformación jurídica, no hay más. Pero la tragedia de la Argentina se llevó puesto a María Eugenia Vidal, que ahora dicen si la elección hubiese separada ganaba, bueno, ya es contrafáctico, claro. Pero el resultado fue tan contundente que no tenía manera de sobrevivir la crisis social y la macroeconomía tan desastrosa. Digo, no hay indicador positivo en este gobierno, ¿no? La desocupación del 7 va a ser no menos del 12. Pero digo, ¿María Eugenia es una víctima, como algunos plantean, de Macri? No, es socia de este proyecto político. Digamos que si Macri tiene el 50%, Vidal tiene el 25% y Larreta tiene el 25%. Digo, todos los demás me parece que pueden ser víctimas, pero ellos son los tres actores principales de un despliegue de un modelo político que también, seamos conscientes que hace 1 año y medio se pensaba que iba a durar 8 años, decían algunos, ¿no? Y parece ser que estamos ahí nomás, inclusive de ganar la ciudad de Buenos Aires con Matías Lamens y Gisela Marciota. Digamos, ¿son tan socios Rodríguez Larreta como Vidal? Digo, pensando que acá en Buenos Aires sacó un 40 y pico % Rodríguez Larreta, ¿no? Parece distinto la respuesta. Bueno, es que esta ciudad es una ciudad muy rica, ¿no? Esta es una ciudad muy rica. Que a mí lo que me pasa con la ciudad de Buenos Aires, siendo una ciudad tan rica que no haya podido resolver algunos problemas estructurales,
que no nacieron con Macri, ¿no? Que la macroeconomía de Macri profundizó esos problemas, pero somos una ciudad que tenemos casi 300.000 personas viviendo, ¿no? En villas y asentamientos, ¿no? Y más allá que ha habido algunas propuestas de urbanización, con el presupuesto que tiene esta ciudad, serían temas que se debería haber avanzado mucho más de lo que se avanzó. Cuando se hace el análisis político, hay como un fenómeno, de vuelta al derecho, que se cree que el delito del oponente extingue el propio. Entonces voy a decir, Cristina tiene 11 procesamientos, pero Macri asumió con etcétera, etcétera. Intentemos salir de este tema. ¿Qué te pasa con una candidata a vicepresidente, muy probablemente vicepresidenta de la Nación, que tiene este nivel de pedidos de detención, que tiene estos procesamientos, que es una sospecha fundada de corrupción? Bueno, yo no puedo ser objetivo con Cristina, ¿no? Parto de esta base para mi respuesta. La verdad, yo creo en Cristina, digo, yo creo mucho en lo que ella representa y yo creo que hay un esquema de persecución y manipulación. Y ahora me trato de abstraer de Cristina en particular y yo creo que a nosotros como ciudadanos, ¿no? Ciudadanos informados, que nos interesa todos estos temas, la verdad nos cuesta distinguir entre la verdad y la mentira, ¿no? La manipulación y la operación, ¿no? Y la verdad que creo que parte de eso es lo que le ocurre a muchos argentinos, ¿no? Y no solo en Argentina, sino también en otros países de la región. Yo creo que si nosotros tuviésemos realmente una justicia independiente, Cristina no estaría pasando las situaciones que está pasando ella y su familia. Cuando dices yo creo en Cristina, ¿eso comprende la honestidad personal por su fortuna, por ejemplo? Sí, yo por esto no lo he hablado con ella, pero lo he hablado muchas veces con Alberto. Me parece que no conozco en detalle los temas, pero de la justificación de lo que ha sido su evolución patrimonial. Yo sé que vos me decís, hay que ver el expediente, lo que estoy haciendo es muy poco serio, pero digo, pensando así a mano alzada, alguien que se ha dedicado las 2/3 partes a la función pública, como es Cristina, ¿puede acumular semejante fortuna que le permite, en la expresión de Florencia, tener 5 millones de dólares en una caja de seguridad? ¿Solo en ella? Pero no es de ella, es lo que ha heredado de su padre. Bueno, pero esto demuestra que, hagamos números groseros, si hay 5 millones de Florencia, hay cuanto menos 5 de su hijo y 10 de su madre. Pero todo está, hasta donde tengo entendido yo, todo está justificado en su declaración jurada. Cristina no solo fue 8 años presidenta, sino es senadora nacional, presenta todos los años su declaración como corresponde a cualquier funcionario, tengo entendido, ante la Oficina Anticorrupción. Me parece que ahí no hay incongruencias, ¿no? ¿Cuánto de grave que es la falta de transparencia? Hablaste de Oficina Anticorrupción, pienso en Laura Alonso. ¿Cuánto crees que Macri se apartó de la transparencia y de la calidad institucional? Yo creo que en el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción, yo la conozco a Laura de hace muchísimo tiempo, a mí me parece que su desempeño no ha sido positivo en ese sentido, ¿no? Yo creo que en esos lugares debería haber referencias mucho más vinculadas a la oposición que al oficialismo, ¿no? Y es una crítica que no solo le corresponde a Macri, sino a la democracia en general, y que deberíamos pensar nuevas instancias de control, ¿no? Que permitan también atacar en tiempo y forma, ¿no? Estas cuestiones, y que el gobierno, yo en eso también confío mucho en Alberto. Digo, Alberto, en los casos de sospecha de corrupción que ha habido, ¿no? Él ha tomado las decisiones cuando fue jefe de gabinete necesarias para cortar por lo sano en estas cuestiones y que después investigue la justicia, ¿no? Me parece que eso es una práctica que permite en parte reconciliar, ¿no? A la sociedad con un marco de sospecha generalizado, a veces con razón y muchas veces sin razón, ¿no? Que se ve reflejado en los medios. No te voy a pedir que me digas esto porque es una decisión estrictamente personal del presidente, pero el espíritu es que, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción de un eventual gobierno de Alberto esté en manos de un opositor. No sé si de un opositor, pero sí de una referencia que garantice ese marco de independencia. Digo, yo no iría a la Oficina Anticorrupción estando, para ponerte un ejemplo, claro, ¿no? Digo, un militante de un espacio político sería, me parece, poco serio. Un episodio de estos días, ¿cómo valoras la denuncia que hay del uso del avión sanitario de Espinosa y Magario para ir al asado de Mansur? Yo creo que esas cosas hay que evitarlas y que no están bien. Digo, Alberto es una persona que viaja en avión de línea y se vincula, no porque nuestra campaña no podría alquilar un avión, si tiene los fondos, digo, en algún caso se hace porque no hay conexiones y no tenés que tardar 3 días en lo que puedes hacer en un día y medio. Pero la verdad me parece que ahí hay que siempre ser lo más austero posible en el comportamiento, ¿no? Ser y parecer,
Me parece que es lo más justo, mucho más en momentos de mucha sensibilidad como se tiene hoy en día. ¿Qué papel crees que tiene reservado Sergio Massa dentro del gobierno de Alberto Fernández? No sé formalmente qué papel, ¿no? Pero me parece que Sergio tiene una cuota importante de responsabilidad de la victoria contundente electoral que tuvimos en las PASO. Me parece que ahí, yo creo que nosotros ganamos, primero porque perdió el oficialismo por lo que ha sido su enorme crisis económica y todo lo que prometió en la campaña que no cumplió. Yo creo que la gente no se equivocó cuando votó en el 2015, que fue estafada claramente, y uno cuando ve el debate Scioli-Macri es contundente en ese sentido. Y por el otro lado, porque nuestro frente tuvo la capacidad de construir una unidad, ¿no? Y eso se vio reflejado en un resultado electoral. Hoy con el diario del lunes, ¿no? Es decir, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Nosotros como colectivo político empezamos a perder cuando nos empezamos a dividir, ¿no? Y creo que la sociedad en el 2015 puso al peronismo en penitencia, ¿no? Para que reflexione, para que evalúe aciertos y equivocaciones, y creo que se han tomado nota de eso, ¿no? Y la propia candidatura de Alberto Fernández refleja la necesidad de cambiar muchas cosas. Trajiste el debate. ¿Va a haber debate presidencial? ¿Hay voluntad de hacerlo? Yo tengo entendido que sí. A mí me hubiese gustado, esto como ciudadano, ¿no? Que sea un debate, más dinámico de lo que va a ser, porque va a ser, me parece, más una exposición de... Sí, como el otro. Como el otro, exposición de propuestas simultánea, pero no va a ser el debate como creo que tuvo mucha importancia, más allá del resultado final. Yo digo hasta como testimonio histórico el que hubo entre Daniel y Mauricio Macri, ¿no? Entre Scioli y Macri. Sí, digamos. Es verdad que se va construyendo a poco, pero el debate supone un cruce fundado de cada una de las cosas que se están diciendo, ¿no? Sí, y después también cuando hay tanta asimetría de representatividad, ¿no? Pero bueno, vos tenés un candidato que sacó el 50% y otro que arañando pasó las PASO. También es difícil ahí sostener una equivalencia de representatividad, más allá que las reglas se determinaron con antelación, hay que cumplirlas. Siento que si a Macri se le acortó la luna de miel, estos 100 días que se le atea a todos los presidentes, a un eventual gobierno de Alberto va a ser todavía más, por la angustia que hay, por la crisis y demás. ¿Piensan, en los equipos técnicos que vos coordinás, decir, cuándo la razonabilidad en la inflación va a establecerse? ¿Cuándo la reactivación va a tener un periodo razonable? Yo creo que las sociedades la modernidad líquida hace que todo sea ahora. Los procesos políticos, no solo acá, sino en el mundo, se acortan, ¿no? Y el tiempo de espera es mucho más breve. Yo creo que el gran desafío que tiene Alberto, que va a tener su gobierno, se vincula a generar la expectativa a la sociedad, a todos los sectores sociales, que el esfuerzo tiene un objetivo. Yo creo que hemos transitado estos 4 años con sacrificio sin rumbo, ¿no? Entonces, pero más allá que ese esfuerzo tenga que tener un objetivo, lo más importante es que nuestro gobierno va a tener que liberar el peso a muchos argentinos que no pueden poner más el hombro, ¿no? Entonces ahí es donde y nosotros venimos trabajando la mirada puesta en la emergencia social, ¿no? En la recomposición de salarios también para los sectores medios que han tenido una caída el último mes lleva 18,4% de pérdida si comparamos un salario de agosto 2019 con uno de noviembre 2015, y que creo que eso es parte de lo primero que está planteando Alberto Fernández de cara a lo que debe ser la construcción de este nuevo contrato social. Curiosidad personal, ¿cómo llegaste, Alberto? Alberto, porque yo era director de una comisión de desarrollo económico en la legislatura de la ciudad y Alberto era legislador allá por el año 2000, 2001 y ahí lo conocí a Alberto. ¿Y desde ahí empezaste a trabajar? Trabajamos por momentos cuando él se fue de gobierno. Yo fui funcionario hasta el 2009 de Cristina, de una subsecretaría de Tecnología y Gestión, y ahí no nos vimos por algunos años y hace 3, 4 años volvimos a encontrarnos, y cuando se definió su candidatura ya veníamos trabajando, la verdad no pensando que él iba a ser candidato. Nos delegó algunas responsabilidades, una de ellas es la de coordinar los equipos técnicos, porque veníamos trabajando en tratar de unificar, ¿no? Pensábamos quizás detrás de la candidatura de Cristina a todos los equipos del panperonismo que venían trabajando. Pero la idea, ¿te sorprendió cuando Cristina aquel sábado, supongo que lo habrías hablado? No lo sabía. ¿No sabías? No. Cuando sábado sale el Facebook que Cristina dice va Alberto, ¿te sorprendiste como todos nosotros? Yo me sorprendí. Yo estaba en mi casa desayunando, leyendo el diario. Nunca en mi vida, siempre lo cuento, nunca un diario me pareció más viejo que en ese momento. Estaba leyendo el diario, te voy a contar estaba por llevar a mis hijas a gimnasia, que hacen gimnasia deportiva. Suena el teléfono del Chino Navarro. Me dice, Nico, es verdad. ¿Qué chino es verdad?
Lo de Alberto Presidente. ¿Cómo Alberto Presidente? Sí, sí. Lo llamé recién, Alberto me confirmó que es verdad. ¿Vos ni habías visto el...? No, ni había visto. Estaba leyendo, desayunando con mi hija más chica y me enteré por el chino. Que me dijo, bueno, para que corto el teléfono porque lo tengo que llamar Emilio por Pérsico, que todavía no lo llamé. Me dice, para que veas cuánto te quiero, te llamé primero a vos. Para contar, pues estábamos sorprendidos. Habíamos hablado la noche anterior con el chino, que teníamos que tener una reunión con Alberto y con otros compañeros para echar unos temas de campaña, pero no de su campaña, sino de la campaña en general rumbo a lo que queríamos que sea la unificación de todo el peronismo, que todavía se veía lejana, ¿no? Y ese día para nosotros fue muy importante porque, no recuerdo el número, 7, 8 gobernadores ese mismo día marcaron su apoyo directo a Alberto. Definímelo personalmente, Alberto. Alberto es una persona generosa, una persona que sabe trabajar en equipo, que escucha, que tiene su personalidad también, que muchas veces impone, pero yo creo que él ha terminado en los últimos años, ¿no? de darle forma a lo que él cree que debe ser el desafío de nuestro país. Hablale al que no se lo fuma, al kirchnerismo, al más gorila, al que dice, yo estoy en una etapa, será por la edad también, de que yo ya tengo casi un deseo de egoísmo, que le vaya bien a quien sea. Así. Pero eso queremos siempre. Yo no sé, yo creo que hay un sector, a veces somos tan egoístas que creemos que nos podemos permitir un fracaso para demostrar que teníamos razón. Eso es horrible. Creo que la Argentina funciona mucho, ¿no? Que hay como, ¿viste que te dije? Y mientras tanto, 4 años para vos y para tus hijos se fueron, ¿no? Pero digo, hablar del que cree que no, que vuelve Cristina con las cadenas, que el Ministerio de la Venganza, que Delía, que etcétera, etcétera. Mira, me llamó una radio el sábado de la mañana para hablar de política agropecuaria, ¿no? Y me dice, acabo de cortar con los productores que tienen terror que ustedes sean gobierno. ¿Qué le dirías? Y yo digo, la verdad mucho no se puede decir. Hay gente que tiene desconfianza con razón. Digo, hay gente que tiene prejuicios, ¿no? Hay gente que tiene desconfianza con razón porque no le gustó lo que pasó en el pasado. Yo creo que esos argentinos, esas argentinas, hay que decirle, den una oportunidad. No nos van a votar, no les vamos a pedir el voto, pero den una oportunidad que a partir del 10 de diciembre le podamos empezar a desarmar muchos de esos preconceptos que tienen, ¿no? Y obviamente cuando uno habla de consensos, ¿no? Y de contentar a todos, es imposible al 100%. Digo, porque ni la política más transformadora ha tenido el acompañamiento de todos. Sí, aumento para los jubilados, no, decía, aquellos no aportaron. O sea, siempre hay un sector, pero por lo menos para construir esto, ¿no? Que Sergio habla en su momento, esta nueva mayoría, ¿no? Y el hecho que puedan estar todos sentados en una mesa, ¿no? Y la política es conflicto, ¿no? Cuando uno toma una decisión favorece más a uno, perjudica a otros, pero yo creo que la clave, como te decía al comienzo, es que nadie se pare de la mesa, ¿no? Porque el día que se para uno de la mesa, la distancia se empieza a hacer cada vez más grande. Si logramos eso, yo creo que más allá de salir de la crisis y que el país empiece a crecer, si nosotros como sociedad logramos una metodología, ¿no? De institucionalización del diálogo, creo que eso sería un legado muy trascendente de Alberto para la política argentina. Y contá un poco de vos, de tu historia, para los que no lo sepan. ¿De dónde venís? Yo empecé a militar, mirá, cuando cumplí 18 años, con José Octavio Bordón, ¿no? Allá el Pilo Bordón. El Pilo Bordón, que era la época de la reforma del Pacto de Olivos. Yo estaba en contra de la reforma de Menem, de sus políticas, y me acerqué al Pilo Bordón hasta que creó País y se fue al Frepaso. Después trabajé mucho tiempo con Gustavo Vélez. Ahí fue cuando lo conocí a Alberto en el 2000, y después, bueno, acompañamos con Gustavo a la candidatura de Néstor Kirchner, empezamos a trabajar con Alberto, ¿no? Fui funcionario en el gobierno de Néstor, dirigía un programa llamado la Escuela Nacional de Gobierno, y después en la gestión de Cristina como subsecretario de Tecnología de Gestión. Y después en el 2009 me alejé del gobierno y no trabajé más en el gobierno hasta después asumí como rector de este proyecto que para nosotros nos llena de orgullo, que es la universidad, ¿no? La primera universidad de gestión sindical, que hoy tenemos 1.300 estudiantes en 16 carreras, 5 facultades, y hace 7 años que estoy trabajando ahí los temas educativos. Hay un poquito de desprecio respecto a la universidad. ¿Sentís que hay ahí sí un prejuicio de clase por la universidad de los porteros o esa cosa, no? No, la verdad yo estoy muy orgulloso con lo que hemos construido, ¿no? Y también hay prejuicio más que desprecio. Y el prejuicio se va cuando uno conoce, ¿no? Y la verdad que todos los que conocen lo que hacemos, para poner un ejemplo, nosotros el segundo año que teníamos en la universidad creamos un centro CONICET,
Digo, fuimos la segunda universidad de gestión privada, porque técnicamente somos socios, más allá que nos gusta decir que somos gestión social, que tiene un centro CONICET. Tenía uno la Universidad Católica Argentina, el segundo fue el nuestro. ¿No? Invertimos muchísimos recursos, hoy tenemos entre investigadores, becarios y personal de apoyo casi 40. ¿No? Y trabajamos muchos temas, hoy tenemos casi 50 sindicatos, que para nosotros es absolutamente virtuoso. Más del 80% de nuestros estudiantes están becados en la totalidad. No paga el estudiante, paga el sindicato. Y sacando una facultad que es la Facultad de Pedagogía, donde la mayoría todos son maestros, o sea, todos tienen una trayectoria educativa previa o universitaria o en los institutos de formación docente, el resto de nuestros estudiantes, más del 70%, casi el 80%, son primera generación de estudiantes universitarios. Que llegan por primera vez a la universidad. No, ¿Te queda cómodo que el Frente de Todos se ha definido como un frente de izquierda? La Argentina es muy difícil definir eso porque el peronismo complejiza todo. Viste que ustedes son complicados. Somos complicados. Para nosotros los no peronistas. Sí, porque también el peronismo se ha bandeado ideológicamente y como es un movimiento, tiene de todo, ¿no? Entonces ahí es difícil, ¿no? Yo siempre a los extranjeros explicarles, yo les suelo decir, somos una fuerza de centro-izquierda, ¿no? Pero creo que eso es lo importante que le dejó Kirchner a la política, es volver a ideologizar la política, ¿no? Que se había hecho absolutamente pragmática, para decirlo de una manera, claro, ¿no? Y creo que en eso pasamos a ser una fuerza mucho más de centroizquierda, ¿no? Que con un Estado presente, que se anima a romper las inequidades que crea el mercado. Bueno, de vuelta a felicitarte por la nota que hicieron con Lula, con Gisela, y agradecerte de este libro que es Latinoamérica Piensa, donde están Evo, Correa, Lula, Zaffaroni y etcétera, etcétera. Siempre mi última pregunta, y es la pregunta que más me interesa hacer cuando alguien viene acá por primera vez, es bastante más existencial. ¿Nos morimos y qué pasa? Yo creo que lo que te digo hoy va a cambiar antes de mi último suspiro, que voy a creer en que hay algo después. Casi por... Todos creemos lo mismo, ¿no? Y la verdad que no lo sé. Que hay, a mí me gustaría creer, la verdad todo lo que... A mí me gustaba mucho la astronomía de chico, ¿no? Era fanático de la astronomía. Hasta que me empezó a generar un vacío de incomprensión que me alejó de la astronomía. Y son esos temas que yo prefiero no pensar, porque me generan angustia, ¿no? Y cuando fui padre me genera mucha más angustia. Digo que, ¿estás cerca de la religión o no? No, mi familia sí, yo no. Yo me considero agnóstico, ¿no? Pero la verdad son temas de mucha complejidad, ¿no? Cuando uno ve el infinito, se empieza a tomar conciencia de lo insignificante que somos todos, ¿no? Darío Stanraiver dice, yo creía que no pasaba nada, que se terminaba acá, pero si me voy poniendo más viejo y empiezo como a desear al menos que haya un toque más, va más o menos por esa idea, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿no? Y aparte esto de ser padre también genera, ¿no? Uno empieza a tener miedo cuando es padre, ¿no? Y se acaba la inmortalidad que uno pensaba que tenía, ¿no? Cuando nace un chico y cuando ve que nuestros hijos dependen de nosotros para todo, ¿no? Por lo menos hasta que crezcan, ¿no? No digo lo material, sino de lo afectivo, de la guía, del amor, ¿no? Y cuando a un hijo de uno le pasa algo, el mundo se derrumba. Gran frase. Uno se le termina la inmortalidad cuando nace su primer hijo, ¿no? Sí. No, y eso pone las cosas en su lugar, pero después uno vuelve a entrar en la vorágine cotidiana y después, bueno, la vida te hace chocar otra vez y uno vuelve a acomodar las cosas y lo que pasa es que estamos en una sociedad donde todos, ¿no? Pepe Mujica tiene una frase, yo lo admiro mucho a Pepe, y él dice, vive como piensas o pensarás como vives. Yo creo que es una muy buena frase, en todo sentido, no solo en lo material, sino a veces tratar de reordenar las prioridades en la vida, ¿no? Y uno se tiene que forzar, ¿no? Y no te digo que sea exitoso en eso, al contrario, fracaso la mayoría de las veces, pero uno debería lograrlo, ¿no? Lograr el equilibrio entre lo laboral, lo familiar, las amistades, ¿no? Eso es un desafío que uno tiene que generarse el ejercicio. Bueno, última, después de este momento filosófico, es una cosa tan prosaica. ¿Hay segunda vuelta? No, no hay segunda vuelta. 27 de octubre se consagra el presidente. Yo creo que sí, y yo creo que este gobierno perdió hace mucho tiempo. Perdió en el momento que empezó a crecer la pobreza de la manera que crecía. Algunos no querían verlo, ¿no? Yo creo que inclusive el propio gobierno trataba de comunicar, y yo creo que ellos mismos se compraron, ¿no? Lo que querían que otros crean, que era que había un escenario competitivo.
no solo nuestro espacio político sacó la mitad de los votos, sino que 2 de cada 3 le dijeron que no. Esta elección está definida. Y está definida no porque tuvimos la capacidad de construir la unidad, y porque ellos han sido una tragedia, han sido el peor gobierno para mí de la democracia, porque la alianza tenía mucho más condicionantes que tuvo este gobierno. Este gobierno nos ha endeudado de una manera criminal y no nos ha dejado nada. Digo, yo suelo repetir, lo único comparable al mal momento que estamos viviendo todos por las políticas de Macri es los condicionantes de deuda externa y de crisis social que este gobierno nos deja. Entonces me parece que este gobierno hace mucho que perdió. No hacía falta las PASO para saberlo. Parece que ellos lo descubrieron recién el 11 de agosto. Gracias por venir. No, gracias a vos. Nos estamos viendo. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.